Hoy, en Desde la Sombra, ser un gobierno totalitario no es el único parámetro de totalitarismo. El poder ilimitado también procede de un centro omnipresente. En épocas anteriores hemos visto cómo se tomaban medidas draconianas de alcance nacional, pero nunca una agresión semejante contra los derechos de las personas y contra las normas democráticas. Cada nueva medida por sí misma puede parecer una aberración, pero una serie completa de cambios que forman parte de un continuum constituye un giro brusco hacia la esclavitud. El poder total es un correlato supraterrestre del poder mundial que no es capaz de concebir límites para sí mismo. En un minuto hablaremos con el historiador británico Richard Grove, pero primero salgamos a la calle y preguntemos a la gente su opinión sobre el estado totalitario en que vivimos. No lo creo así. No pueden enfocarlo todo hacia los atentados terroristas. Están invadiendo nuestra privacidad personal. Independientemente de lo que está pasando, están infringiendo la ley. No estoy seguro que todo esto sea tan bueno. Yo citaría a Benjamin Franklin, que dijo: aquellos que sacrifican la libertad por la seguridad no merecen ni una cosa ni la otra. Creo que lo usan como una excusa para descubrir otras cosas. Obviamente tienen intenciones ocultas. No es simplemente por nuestra seguridad. Está sucediendo algo que ignoramos. El mundo ha despertado a la red de espionaje panóptico que se ilustra más prominente a través del programa de espionaje de la Agencia Nacional de Seguridad llamado PRISM. Por supuesto, los denunciantes, como nuestro invitado Richard Grove, han conocido de cerca la construcción de estos sistemas durante muchísimos años. Richard, bienvenido al programa. ¿Está justificado este programa de espionaje en el mundo post-9/11? Lo primero que debemos hacer antes de responder a esta pregunta es abordarla en dos partes. Hay que entender lo que un mundo post-11 de septiembre significa y qué tipo de libertades civiles existían, digamos, antes del Acta Patriótica, y oponerlo a lo que pasó en los primeros 12 años después del Acta Patriótica. También, en la consideración de la naturaleza del 11 de septiembre, hay que tomar en cuenta lo que yo denomino los aspectos descuidados, que son artículos sobre las evidencias y verdades que están en conflicto con el discurso oficial. Y al integrar esos elementos, hay que comenzar a hacer preguntas que llevan a la historia anterior al 11 de septiembre y la naturaleza de las compañías y agencias de inteligencia, la comunidad en general. ¿De dónde viene? De banqueros de Wall Street, de abogados de Wall Street, y entonces comienza a descubrir algunas de las conexiones de la clase dirigente del área de seguridad con el 11 de septiembre, a través del intercambio de información privilegiada con empresas como American Airlines y Marsh & McLennan. Entonces, cuando comienza a hacer estas preguntas y se expone a una forma diferente de historia, porque está lidiando con lo que existe verdaderamente, en lugar de hacerlo con aquello que le contaron, y comienza a ir más allá de sus reflejos, las reacciones ante las noticias, y empieza a hacer las tareas necesarias para entender esos eventos. Entonces, comienza a entender desde la historia de las compañías de inteligencia en las clases dirigentes occidental y angloamericana, el financiamiento al terrorismo musulmán desde la década de 1970, al menos. Comienza a ver que la justificación para espiar a los estadounidenses no puede estar basada en el terrorismo, especialmente en el terrorismo musulmán, porque el mismo ya existía en diferentes formas previamente al 11 de septiembre. Y el 11 de septiembre dio una posibilidad de expandirse rápidamente sin resistencia. Pero si mira la evidencia, hay un artículo en la revista del Consejo de Relaciones Exteriores y Comercio Extranjero, en una edición de 1998 que habla de Bin Laden y el terrorismo catastrófico, y cuando mira a los autores de estos documentos y ve qué más los involucra, ve a gente como John Deitch y el intercambio de información privilegiada antes del 11 de septiembre que estuvo en tratos con las firmas involucradas. Y también encuentra a Phyllis Zelikow, que escribió un artículo en 1998 y más tarde fue el comisionado ejecutivo
ejecutivo del informe de la Comisión sobre el 11 de septiembre. Entonces, son estas contradicciones las que lo llevan a ver la agenda alternativa y a enterarse de la historia detrás de los sucesos. La llegada de la red cibernética hizo que todo se tornara peor a medida que más gente comenzaba a invertir en este tipo de aparatos. El espionaje de la Agencia de Seguridad Nacional es solo la punta del iceberg. No es que necesariamente recluten a contratistas externos y a empresas privadas para recolectar la información. En realidad, esta red va más allá y más allá del consentimiento del pueblo estadounidense o de cualquier congresista. ¿Qué aspectos de la realidad deben ser rechazados para creer que si estamos siendo espiados es en bien de nuestra seguridad para protegernos de los terroristas? Richard, ¿tú qué opinas? Al estudiar lo que pasó después del 11 de septiembre, uno se va metiendo en lo que pasó antes del 11 de septiembre. A comienzos del siglo XX había un conocido juego magnético de monopolio llamado Cecil Rhodes, quien fundó, entre otras cosas, el cartel de los diamantes. También fue apoyado por una familia muy conocida, tanto en la economía como en la política, los Rothschild. Y en su legado y testamento dejó la instrucción de fundar una sociedad secreta con el objetivo de la dominación mundial usando el modelo del Imperio Británico, pero adoptando ese modelo en sus colonias, Estados Unidos de América. Entonces, se trató de un plan para la dominación global que fue escrito en papel, muy bien fundamentado, y que luego se expandió en grupos de trabajo como el Consejo de Relaciones Exteriores, al que me acabo de referir, y esos grupos de trabajo crearon proyectos, y estos proyectos eventualmente necesitaron tecnología para lograr sus objetivos, y esa destreza expresada en la experiencia de trabajo que se ha acumulado en nuestros días, que es una historia desconocida para mucha gente, es la historia más precisa del siglo XX. Y una vez que se comienza a ensamblar los datos y a buscar en la historia y ver que estas variadas organizaciones de las que puede no haber escuchado hablar nunca conectan con la agenda de los temas actuales, y empiezas a conseguir conocimiento sobre cosas, al menos yo así lo hice, sobre América, que antes no sabía. Siempre existen amenazas. Siempre vamos a recibir amenazas de parte de los terroristas, etc. Quizá lo hacen por si acaso, por si surge una amenaza. La gente habla de la seguridad nacional, pero luego también surge la pregunta, ¿y acaso nosotros no tenemos derecho a saber lo que está haciendo el gobierno? Así que hay una línea divisoria muy tenue, es delicado el asunto. Ya no me siento segura en mi vida privada, porque el gobierno puede espiarme. Ven todo lo que hago. Cuando miramos la naturaleza de los ataques terroristas, como el primer ataque del Centro de Comercio Mundial en el año 1993, podemos analizarlo y decir que la historia oficial es absolutamente falsa, una farsa, una falacia. ¿Sabían ustedes que el FBI utilizó a un ex agente de inteligencia egipcio llamado Emad Salem como un tonto útil? Emad Salem fue manejado con el FBI por un hombre llamado John Antisef. Salem grabó a John Antisef del FBI cuando éste lo instruyó para que no usara una bomba falsa, sino una bomba verdadera. Entonces, cuando se analiza la evidencia de estos acontecimientos, nos encontramos con falsas pistas que tuvieron como objeto crear una red de seguridad. La mejor referencia que puedo dar es la fábrica del terror dentro de la guerra contra el terrorismo fabricada por el FBI, por la CIA americana de Trevor Aronson. Lamentablemente, eso no se mencionó en el atentado de 1993 contra el World Trade Center, ni tampoco supimos del tal Emad Salem. Este esfuerzo de utilizar la información para aprovechar los recursos humanos se ha prolongado durante miles de años. Richard, ¿cómo se ha manifestado este fenómeno durante el siglo XX y XXI? Exacto. Lo que hemos visto en el caso de Snowden y la revelación de todas estas compañías que sabíamos se encargaban de espiarnos en base a nuestra propia información, y si a eso le agregamos la recolección de todo tipo de datos por parte de los programas informáticos de los servicios de inteligencia, los cuales predicen y controlan los recursos humanos, es necesario una vez más que vuelvas la mirada hacia la historia e indagues el origen de todo esto. A través del siglo XX hubo una extensa guerra psicológica puesta en marcha y también una guerra psicológica impulsada
a través de los medios de comunicación. Así que muchas de las personas involucradas en esta guerra psicológica durante la Segunda Guerra Mundial se convirtieron posteriormente en personajes mediáticos. Así que justo después de la Segunda Guerra Mundial hubo muchísimo miedo a la así llamada Guerra Fría. Pero en vez de educarnos sobre nuestros enemigos, ya sabes, analizando a la mayoría de la Unión Soviética, comenzando incluso antes de que fuera fundada y antes de que se le suministrara armamento y tecnología occidental, es muy probable que hubiéramos sido compañeros y no enemigos. Pero si apartas esta información de la vida de las personas simples y les mientes de lo que ocurrió y ocurre, entonces creas un clima de Guerra Fría, la cual será muy rentable y que justificará además la creación de toda una nueva maquinaria armamentista militar como nunca antes vio la humanidad. Así que cada vez que te sumerges en la historia es fascinante, porque entras en contacto con la esencia de las fuentes y sus documentos y no con versiones trastocadas, las cuales fueron esgrimidas como propaganda. Me refiero a que toda la gente habla sobre la Unión Soviética y su masiva propaganda. Pero te podría decir que antes de estudiar nuestra propia historia aquí en Estados Unidos, no tenemos nada que decir sobre eso, porque gracias a nuestra estructura también hemos sido tan propagandistas en diversas áreas. No estoy de acuerdo con ello en absoluto. Creo que es algo totalmente innecesario. Los ataques terroristas se han estado produciendo durante años y décadas. De hecho, no sé si sirve para ello. Por ejemplo, también dicen de Siria que tienen armamento químico, pero simplemente tenemos que creer en sus palabras. Dicen, si ustedes vieran los documentos, nos creerían. No pienso que escuchar todas las conversaciones privadas y leer los correos electrónicos nos pueda garantizar la seguridad al 100%. No, no es necesario hacerlo. ¿Qué piensan encontrar? Dudo que sea lo mismo que sorprender a un traficante de drogas que se esconde a la vuelta de la esquina. ¿De verdad cree usted que los terroristas se comunican a través de medios tan primitivos? A través de los recursos humanos, la élite intenta por todos los medios posibles cambiar la conducta humana. Para conseguirlo, todos los aspectos de la vida psicológica y mental de la población mundial fueron definidos, registrados y archivados en sistemas informáticos. Los grupos de sociólogos, psicólogos, psiquiatras, antropólogos, centros de estudios y fundaciones que trabajan en estrecha colaboración entre sí están presididos por una élite integrada por poderosos miembros de la oligarquía compuesta principalmente por la antigua nobleza negra de Venecia. Nos podríamos preguntar cuál es el propósito de esas modificaciones en la conducta. Implantar cambios forzados en nuestro modo de vida sin nuestro consentimiento y sin que sepamos siquiera lo que nos está sucediendo. El objetivo final es extirpar por completo el sentido de identidad del ser humano, arrancarle el alma y sustituirlo después por uno pseudo-alma artificial y sintética. Sin embargo, para poder cambiar la conducta de los seres humanos, apartarla de la producción industrial y conducirla hacia el espiritualismo, y para hacernos entrar voluntariamente en el mundo de la era postindustrial del crecimiento cero y progreso cero, es necesario forzar un cambio de la imagen que tiene el ser humano de sí mismo, del concepto fundamental de lo que somos. Así pues, hay que buscar la imagen del hombre que resulta apropiada a esa nueva era, hay que sintetizarla y a continuación conectarla al cerebro de la humanidad. Richard, ¿cómo definirías tú la cibernética? Lo que estamos viendo sobre la psicología del control es que a través de la historia la única batalla que se ha librado es la batalla de la gente que trata de expresar su conciencia y que está siendo reprimida por unos pocos que tratan de exterminar la conciencia con el único objetivo de controlarla. Así que cuando analizas el estado de conciencia que crea el miedo en la sociedad, que todos hemos ampliado alrededor del mundo, es por el hecho de que todos mentimos. Cuando no entregamos toda la información, vivimos en estado de confusión, miedo y excitación. Y es porque no nos enseñaron a utilizar las herramientas intelectuales que nos permitan salir de ese estado, herramientas que a la vez nos habrían otorgado mayor sabiduría y entendimiento.
Entonces, sin estas herramientas quedamos bajo el control de la respuesta al estímulo, que básicamente es la definición de esclavitud. Se convierte en una cosa que responde a un estímulo, sin pensar que en medio de todo esto se encuentra la definición de esclavitud. Así que nuevamente se trata de gobernar los recursos de los seres humanos utilizando una mentalidad dura, recolectando información y procesándola para el control de los seres humanos. Mira la Agencia Nacional de Seguridad. Todos estos pedazos de metadatos, que son cualquier pedazo de información que puedan recolectar, es un proceso de integrarte a una red al interior de una sociedad y de suprimir la necesidad de un gobierno manejado por seres humanos, puesto que ahora contamos con tecnócratas manejados por la tecnocracia que comenzaron con las presiones y toda la red de espionaje de la Agencia Nacional de Seguridad. Y todo ello aprendido a lo largo del siglo XX gracias a la cibernética. La cibernética se basa en la suposición de que el sistema nervioso del ser humano no reproduce la realidad, sino que la calcula. Al parecer, ahora resulta que el hombre no es más que un sistema que procesa información. El pensamiento consiste en un procesamiento de datos y el cerebro es una máquina hecha de carne. Una caja negra en la que la causa es el efecto dentro de un ciclo infinito, un sistema cerrado de retroalimentación en el cual es posible controlar y calcular las entradas y las salidas, ya no como se hacía antes, a partir de la contemplación de la naturaleza, sino de las matemáticas y la lógica, ambas indiscutibles. Es la forma de pensar de Bertrand Russell, de los hermanos Huxley y de la élite que controla el mundo. Russell fue un individuo amargado y defensor del racismo oligárquico cuyo único amor fue el odio hacia la humanidad y tuvo como misión en la vida reducir la mente humana a un procesador binario. En otras palabras, crear un artificial campo de concentración sin lágrimas. Sin embargo, para poder tener un campo de concentración sin lágrimas es necesario tener el control, las comunicaciones y el poder de la retroalimentación. Y ahí es donde entra la cibernética con los mecanismos de comunicación y regulación de sistemas complejos conocidos hoy como ingeniería social. Desde el punto de vista de los cibernéticos, se trataba de un concepto verdaderamente revolucionario. Si se pudiera crear un modelo de sistema fisiológico mediante el cual la información procedente del entorno se recibiera, procesara y después se retroalimentara para cambiar dicho entorno, quizá fuera posible modelar la propia mente humana también. ¿Por qué Brzezinski escribió tanto sobre la cibernética y qué comparaciones podemos hacer entre el Gulag soviético y el escándalo de espionaje de NSA? Es una pregunta fascinante porque el estudio de Zbigniew Brzezinski es un placer. Brzezinski es de origen polaco y ahora es uno de los artífices de la política de los últimos 50 o 60 años. Uno de sus libros más famosos y escrito en los 70 se titula Entre dos épocas, Estados Unidos en la era tecnotrónica. Con la palabra tecnotrónica se refiere al mundo postindustrial, en el cual no hay más mano de obra ni productividad en Estados Unidos. Se trata de cómo administrar a la sociedad donde la gente no tiene derechos como individuo, ni propiedad privada, ni formar parte del Estado. Para llevar a cabo esta idea es necesario limitar la educación y también utilizar todos los medios electrónicos que permitan el espionaje del individuo. De esta manera, lo que ves en el trabajo de Brzezinski, y si buscas en el índice de cualquiera de sus libros la palabra cibernética, comienzas a vislumbrar el alcance y poder de sus palabras en sus estudios. Y si aprecias también la recolección de la información, por ejemplo, de la extinta Unión Soviética, es enorme. Tiene informantes que utilizan distintas formas y métodos que le permiten recolectar información, la que será usada en contra de los seres humanos para perseguirlos y encarcelarlos al interior de los sistemas de gulags, apartándolo así de la resistencia en contra de lo que está pasando. Brzezinski dice que la carencia del poder de la computación para desarrollar toda la información recolectada en realidad la convierte en algo útil, pero lo que él llama la creación de una red tecnotrónica, una red inteligente, va enganchada a cualquier forma
sistema de recolección de información, desde tu tostadora o tu lavadora o tu televisor o computadora o tu teléfono inteligente, tu reproductor DVD o Blu-ray. Todos estos diferentes dispositivos concentran todas tus actividades en un solo expediente, haciendo que este software, esta inteligencia artificial aprenda de ti. Así que, de acuerdo con los planes de Brzezinski que pusieron en marcha en 1972, al espiar a los ciudadanos estadounidenses, se ha incrementado muchísimo en los últimos años. Ahora, lo que puedo decir sobre Zbigniew Brzezinski, tras haber leído sus libros, además de que fue compañero de David Rockefeller, con el cual fundó la Comisión Trilateral reclutando a Jimmy Carter, quien sería presidente de la nación, administración en la cual Brzezinski ostentaría el cargo de consejero de seguridad nacional y quien a la larga daría las órdenes para entrenar a los Mujahideen con el fin de derrotar a los soviéticos. Es una estrategia efectiva que de hecho se sigue practicando en nuestros días, en los que el nombre de Zbigniew Brzezinski continúa sonando, ahora como asesor del presidente Obama. Así que los últimos años sentimos su influencia y pienso que la esfera en la que él se expresa trata de una masiva concientización de despertar mundial orientada en lo que nos están haciendo. En ningún caso, además, eso son todas mentiras. O sea, eso que no sé, la argucia del terrorismo tiene una parte de verdad, pero en gran medida es un gran pretexto para controlar la vigilancia a todos los ciudadanos por todos los medios, física y sobre todo electrónicamente. No. Yo creo que la intimidad de las personas está por encima de ese tipo de cosas. No, definitivamente no. No, no. Richard, ¿qué puede hacer un individuo común y corriente para protegerse de este tipo de invasión a su privacidad? Algunas personas dirían que esto no es más que una paranoia, que no necesita saber cómo funciona el mundo para vivir. Pues bien, sabes, para una persona que solía trabajar en el Centro Mundial de Comercio, alguien que trabajaba en el piso 96 de las desaparecidas Torres Gemelas y alguien que estuvo allí aquella mañana, he aprendido a hacerle estas preguntas tan profundas porque aprendí de que si no estás en completo conocimiento de tu realidad y medio ambiente, puedas resultar gravemente herido. Esto no le sucedió tan solo a la gente de Estados Unidos hace 12 años atrás, sino que a las personas de todo el mundo, cada día en aquellos lugares donde hayan soldados que tratan de ocupar países, como si tuvieran el espíritu del Imperio Británico en su interior. Tenga lástima el país que requiere un héroe, Brecht dijo una vez. Pero deje lástima para los héroes también. Ellos también son gente sin hogar, las personas que no encajan en ningún sitio. Ellos hacen el trabajo más duro y pagan el precio que nosotros no estamos dispuestos a pagar. O somos demasiado cobardes para hacerlo. Si las viejas historias eran sobre los héroes que nos salvaron de los demás, los héroes modernos, Nelson Mandela, Ella Baker, Martin Luther King, se esforzaron por salvarnos de nosotros mismos, de nuestros propios gobiernos y de los sistemas de poder. Alguien dijo que el precio de la libertad es la vigilancia eterna. No hay que olvidarlo nunca si no queremos repetir los errores del pasado. Soy Daniel Stulin. Bienvenidos al mundo de Humo Espejos. Gracias por estar con nosotros y hasta la semana próxima.